A ver, levanten las manos cuántos caminan 3 veces por semana. Salen a caminar. Más grande, está bien, está bien. 3 o más. Más. ¿Cuántos no caminan o cuántos caminan menos de una vez por semana de salir a caminar? O sea, 0 o 1. Bueno, o no son muy sinceros o realmente caminan mucho, eso está muy bien. Por lo pronto varios caminan más que yo. Cuando Lara me pidió dar esta charla y me pidió que sea amena, eso no sé si lo voy a lograr, pero sí me pidió que no sea muy cargada de datos científicos. Me pareció bien, porque yo creo que un problema que tenemos los médicos es que a veces nos dejamos llevar demasiado por los datos y nos olvidamos de escuchar al paciente y dar consejos útiles. Y a su vez, culturalmente, a veces también hay algo de culpa en el paciente que cree que si el médico no le da un remedio, no lo atendió bien. Entonces el problema con el sedentarismo tiene que ver con que los médicos no nos tomamos el tiempo suficiente para hacer hincapié en la gran importancia que tiene la actividad física. O a veces por un error, porque asociamos actividad física a salir a correr o algo alejado de determinada edad. Y la realidad es que la actividad física no tiene o no debería tener edad límite, más allá de las limitaciones que cada uno pueda tener. Sabemos que la actividad física, la actividad mental y la vida social aumentan la reserva cognitiva. Después vamos a hablar muy poquito de eso para explicar el concepto. Pero básicamente nuestros cerebros se enriquecen, nuestros cerebros no solo disminuyen su deterioro si lo tuvieran, sino que mejoran a la par que hagamos actividad física, actividad mental y actividad social. Y actividad social. Y actividad social. La realidad es que muchas veces se hace mucho hincapié en hacer sudoku, palabras cruzadas, y no está mal, es importante. Pero yo siempre le digo al paciente que si usted tiene 30 minutos nada más y tiene que elegir entre caminar o hacer sudoku, no lo dude y camine. O sea, no son equiparables, uno da muchos más beneficios. Por supuesto que estas cosas no son excluyentes, son complementarias. Y además sabemos que previene el accidente cerebrovascular. Y ahora vamos a ver por qué podemos afirmar este dato tan contundente. Como decía Cantinflas, quisiera aclarar algunos términos antes de meterme de lleno en la charla. Y tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces hay una diferencia entre el lenguaje que usa el médico y el lenguaje que usa la gente en general. Esto pasa siempre. Un paciente dice, yo tuve pánico, y en realidad lo que nos describe como pánico por ahí no es el ataque de pánico como se entiende en psiquiatría. Y así pasa con muchas cosas, con la presión arterial y pasa con la actividad física. A mucha gente entiende que caminar es caminar simplemente y no de determinados modos. Entonces, muchas veces me van a ver a lo largo de la charla detenerme en explicar algunos conceptos, no para complicar la cosa al revés, sino para clarificar y saber que todos hablamos el mismo lenguaje, porque si no, no nos vamos a entender. Hace mucho tiempo, hace 50 años, en Framingham se hizo un estudio que fue lo que hoy todos ustedes seguramente saben sobre cardiovascular. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, yo creo que cualquiera puede enumerar esto que está acá. O sea, no es ninguna novedad, es de 1961. Sin embargo, lo interesante es que el sedentarismo ya estaba marcado como un dato importante. Posteriormente, aunque esto no compete a esta charla, pero es importante también saberlo, se hizo hincapié en que los factores llamados psicosociales tenían que ver con la depresión, con el estrés, con el aislamiento social, con la ansiedad. Todos estos factores son factores de riesgo para problemas cardiovasculares. Y hoy sabemos que también son factores de riesgo para problemas cerebrovasculares. En los últimos 10 años hemos aprendido de sobra, y ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que todo aquello que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro y la inversa. Todo aquello que sabemos que es negativo para el corazón es negativo para el cerebro. El tema es que no lo tenemos introducido en nuestro bagaje cultural. Y vuelvo al ejemplo, si yo salgo a la calle y le pregunto a la gente cómo prevenir un infarto, todo el mundo sabe. En cambio, si le pregunto cómo prevenir una ACV, que es exactamente lo mismo, o muy parecido, la mayoría de la gente quizás no lo sepa. Entonces a veces tenemos que bajar ese tipo de información. Conforme nuestro cuerpo es el mismo, yo le digo siempre a los pacientes, ahora que hace 10.000 años. La gran diferencia es que hace 10.000, 15.000 años éramos cazadores-recolectores. O sea, estábamos de las 24 horas aproximadamente 12 a 14 en movimiento para sobrevivir. Nuestro cuerpo, nuestra carga genética, nuestra constitución prácticamente no ha variado, pero ha variado la cultura. La cultura, entendido en el modo más global del concepto, nos hace que hoy estemos en general 20, 22 horas al día quietos, sentados frente a una pantalla,
sentado por un escritorio, manejando, haciendo una actividad cualquiera, pero es muy poco. Y el cuerpo es el mismo. Y eso explica la gran cantidad de patologías que vemos que antes no se veían. Tiene dos explicaciones. Una también es que vivimos más, que no es un dato menor. Antes había mucho menos Alzheimer, ACV, etc., porque la gente vivía mucho menos. Pero también es cierto que antes la gente estaba siempre en movimiento. Es mucho más difícil tener problemas de obesidad, de diabetes tipo 2, de colesterol, si uno se está moviendo 4 o 5 horas al día. Para nosotros es impensable. De hecho, es imposible. Entonces, es la evolución de la humanidad que termina con esa persona encorvada, simplemente con dolor de espalda, cefalea tensional, problemas articulares, etc., tiene que ver con un fenómeno cultural. Por lo tanto, es muy difícil cambiarlo globalmente. Lo que estamos haciendo, o tenemos que tratar de hacer, es, en esos pequeños resquicios, meter y hacer actividad física. Hoy sabemos que la actividad física mostró muchos beneficios en prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención de enfermedades cerebrovasculares, mejoría en calidad de vida y, un dato no menor, mejoría en el ánimo. Haciendo caso a pedido de Lara, no traje trabajos, estudios que demuestren esto, me tienen que creer, pero esto es así. Está absolutamente demostrado. Además, ustedes van a tener la demostración empírica de que caminando se sienten mejor. Pero además de eso, que no es menor que lo que le pasa a cada uno, eso está muy avalado por estudios científicos en muchísima cantidad de gente. Por citar un solo ejemplo, cuando se evaluó la mejoría en el ánimo, se tomaron a 100 pacientes y se les dio un antidepresivo, y a otros 100 pacientes y se les dio el antidepresivo y se los mandó a caminar regularmente, 30 minutos todos los días. Y la mejoría de los dos grupos fue mucho mayor en el que caminaba. Entonces nosotros tenemos datos ya de la ciencia, de la epidemiología y de nuestra experiencia que nos hacen hacer mucho hincapié en la actividad física. Sin embargo, algo que voy a repetir a lo largo de la charla, en general, los médicos no nos tomamos el mismo tiempo para decir que camine, de qué modo y cómo hacerlo, al decir tome este remedio cada 8 horas o tome esta pastilla. Y ese es un error serio, muy grave. Hay muchos gráficos, esto lo saqué de internet, así que de hecho ustedes pueden encontrar muchísimo sobre una actividad física más saludable, pero básicamente lo primero es reducir el sedentarismo. Hay un dato sobre el que voy a volver después, y es que reducir el sedentarismo no es solamente caminar. Desde un punto de vista ideal, y volvemos a lo mismo, digo ideal, que a veces no se puede lograr, la actividad física tendría que tener 3 aspectos, que después los voy a desarrollar mejor, que son lo aeróbico, la flexibilidad y la fuerza. No nos vamos a detener ahora, pero fíjense todo lo que uno tiene, lo que uno debería hacer en cuanto a una vida más saludable. Uno puede no pedir que todos los días esto, porque a veces no se puede, pero sí puede pedir a una persona que trabaja diariamente que se levante más seguido del escritorio, que no pida las cosas que le traigan, sino que las vaya a buscar. Hay un pequeño montón de cosas que se pueden hacer para reducir este sedentarismo, que es una verdadera epidemia. Por ejemplo, en Estados Unidos los datos son contundentes, además de los pésimos hábitos que tienen alimentarios, el sedentarismo disparó a tal nivel los niveles de obesidad en la primera y segunda infancia, no solamente en adultos mayores, que por primera vez en la historia la curva de supervivencia se aplanó, se aplanó la expectativa de vida. Y tiene que ver todo con malos hábitos. Eso quizá lo dramático, porque no estamos hablando de una epidemia, un virus que se propaga y hay que combatir. Es algo que debería poderse combatir desde un punto de vista cultural. Y la inactividad física es un gran enemigo. Fíjese que hay un montón de indicaciones. Lo que puse allá me pareció interesante, porque si uno piensa que cada canción dura 3 minutos y algo, bailar 3 canciones son 10 minutos de actividad física. Entonces, un recurso sencillo, por ahí andar en bicicleta no es lo más habitual para nosotros o para determinado segmento de edad, pero uno debería poder arreglárselas para 20-30 minutos al día, moverse, caminar. Siempre les digo, sobre todo a las damas presentes, que caminar no es mirar vidrieras. Pueden hacerlo también, pero en general la caminata que beneficia es la que se hace de continuo, en la cual uno no para. Y si uno tiene a veces temor, sale a caminar con alguien. Pero es muy importante entender el beneficio que esto da. Y fíjense, en general cuando una persona camina y se mueve, mejoran un montón de aspectos globales a nivel cerebral. El más obvio es el aspecto circulatorio. Poniendo en marcha, y volvemos a pensar entre la localización entre corazón y cerebro. Si yo mejoro el ritmo cardíaco, mejoro la frecuencia cardíaca, mejoro la irrigación general, voy a mejorar la irrigación cerebral. También está demostrado que se mejora la estabilidad neuronal, se mejoran los factores de crecimiento neuronal. Hay una acción
que es positiva para el cerebro por la acción directa de la caminata. Entonces, hay muchos datos. La liberación de endorfinas también está demostrada. Lo que se ve también en el hipocampo es un poquito exagerado por ahí como conclusión, se vio más en ratas, pero sí se sabe que la actividad física permanente y continua mejora la conectividad neuronal. Y esto, por supuesto, que es un gráfico no científico, es una simplificación, pero me pareció interesante esto para plantearlo. Y lo que dice arriba, le inunda la sensación de alegría y energía. En realidad, la liberación de endorfinas está muy demostrada con la actividad física de contacto. Y vamos a ver esto cómo repercute después en los pacientes que están en tratamiento, que es lo otro que es importante. Como dije hoy, quería aclarar una cosita con el tema de reserva. Tanto en enfermedades cardiovasculares, perdón, cerebrovasculares, como en las enfermedades degenerativas, estilo del Alzheimer, los médicos que trabajamos en esa área le damos mucha importancia a lo que llamamos reserva cognitiva. Reserva cognitiva es cómo hemos ido enriqueciendo nuestro cerebro a lo largo de la vida. Y esto es un concepto muy importante, que tiene un poco que ver y nos toca con el motivo de esta charla. Imagínense, si una persona, un paciente B, tiene más reserva cognitiva, enriqueció más su cerebro por lectura, por educación, por viajes, por actividad social, no solo es la escolaridad formal, no es que el que tiene primaria incompleta va a estar mucho más atrás que una persona universitaria completa. De hecho, conocemos muchos universitarios completos que no aportan mucho en su cuestión general. Entonces, pero sí lo importante es que todo esto enriquece. Y el día de mañana, si esta persona tiene una lesión vascular o esta tiene la misma lesión vascular, va a tener más recursos disponibles. Eso es gráficamente el concepto de reserva cognitiva. ¿Sí? Entonces, se trata de enriquecer siempre nuestro cerebro. Nuestro cerebro es plástico. ¿Pierde plasticidad con la edad? Sí, pero no desaparece. Por eso uno nunca debería dejar de leer, dejar de intentar aprender cosas nuevas a lo largo del tiempo. Hay otros estudios que indican que el ejercicio físico, como dije, disminuye el riesgo cardiovascular, cerebrovascular, promueve el crecimiento neuronal, disminuye el estrés, y esto es muy importante, lo vamos a ver ahora cuando veamos los pacientes polimedicados. Uno logra a veces bajar la medicación gracias a que el paciente empieza a caminar, empieza a hacer relajación, empieza a hacer distintas cosas que tienen que ver con la actividad física. O sea, yo creo que los médicos es hora que recuperemos todos los aspectos no farmacológicos que tienen que ver con los tratamientos y la salud del paciente. A veces por presiones, de muchos lados, mismo del paciente también, pensamos que la medicina es solamente dar medicamentos, y esto está lejísimo de ser así. Y también, bueno, otros efectos más, y lo interesante es que estos efectos son mayores cuando uno antes comienza a caminar. O sea, uno debería salir de esta charla directo a caminar. ¿Sí? Lo primero que uno dice es, no es tarde, porque a veces me dicen, sí, pero yo ya tengo 70 y pico. Bueno, empiece ahora. Adaptado a su modo. Obviamente, con una evaluación cardiovascular si fuera necesario. No estamos queriendo sacar maratonistas de 80 años. Lo que estamos diciendo es, toda persona a cualquier edad debe caminar. Los estudios son contundentes que cuando uno empiece a adquirir esos buenos hábitos, los mantiene y son más beneficiosos, pero no es excusa la edad para no caminar. Si hay limitaciones físicas, se puede hacer algún otro tipo de actividad. Por supuesto, siempre adaptado a cada paciente, pero el concepto debe ser ese. Como dije hoy, hay tres aspectos importantes de la actividad física que son los tres muy beneficiosos. El que más hace hincapié es el aeróbico. Todos sabemos, es clásico de hace mucho, ahora hay una moda de los runners también, pero más allá de modas o no, está claro que la actividad física aeróbica, aquella que nos exige, probablemente tiene un montón de beneficios. Sin embargo, muchas veces se deja de lado dos que son fundamentales. Uno es la fuerza. Debería una persona que hace actividad física también hacer un poco de fuerza, siempre controlada con un especialista o algo. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama sarcopenia en el paciente adulto mayor, que es la pérdida de masa muscular, que explica muchos dolores de espalda, muchos problemas posturales, muchos problemas en la deambulación. Conforme uno a veces no usa los músculos en cantidad suficiente, se van atrofiando. Entonces, a veces trabajar con pequeñas pesitas, no estoy hablando de levantamiento de pesas tipo en un gimnasio, mejora el tono muscular. Y ese tono muscular mejor es el que le va a permitir levantar a los nietos mejor, levantarse de la silla mejor, no tener tanto dolor de cintura. Entonces, no es solamente caminar lo que uno debe entender por actividad física, sino también hacer actividades que requieran un poquito de fuerza, ¿sí? O si quieren un poco de oposición cuando uno hace fuerza. Por ejemplo, a los que les gusta el aquagym es un modo de trabajar en fuerza. Uno está trabajando todo el tiempo contra la resistencia del agua. Quien ha hecho alguna vez ejercicio dentro de una pileta sabe que eso es trabajoso. Y eso es trabajar lo que estoy hablando de aspecto de fuerza.
Y el otro muy importante, este podría ser yo tranquilamente, porque no se toca la punta de los pies, es la flexibilidad. La flexibilidad es muy importante para prevención de dolor, para ganar en postura, para disminuir el riesgo de caídas. Obviamente perdemos flexibilidad con la edad, por supuesto, no hay ninguna duda. El tema, como en todo lo que tiene que ver con medicina y envejecimiento, es tratar de prevenir de que esto no sea mayor, tratar de ir ganando. Las personas que han hecho danza de jóvenes, por ejemplo, es clásico, son muy flexibles en el consultorio, tienen mucho menos dolor de cintura. Entonces, lo importante de esta diapositiva, que les quede como concepto, es que cuando hablemos de actividad física no estamos diciendo esto, porque la mayoría de la gente piensa solamente en esto. Es cierto que es lo más fácil de implementar. Digo, camine 4 veces por semana, 30 minutos y todos lo entendieron. Lo ideal sería poder hacer algo completo. Y si no, este es más difícil, por lo menos trabajar en flexibilidad, porque son ejercicios que se hacen en la casa. Y lo que traje acá, que me pareció interesante, son los riesgos de la tecnología, ¿no? Que es el cara opuesta. Esto nos pasa a nosotros, por ahí. Ustedes también, por ahí los más jóvenes estamos ya con dolor de cervicales de ver el celular. Pero además de eso, está clarísimo que en la diapositiva que marqué la evolución del hombre, esto está agravado actualmente. Donde estamos, esto aparte a nivel de estrés es una bomba de tiempo. Estamos todo el tiempo conectados, nadie deja de saber dónde estamos un minuto durante todo el tiempo. En el caso de los médicos, también los pacientes saben eso. Pero, ¿por qué es importante? Porque todo, esto de infertilidad no está muy discutido, así que lo anullo, pero todo lo demás tiene que ver con cómo la tecnología nos puede jugar en contra. ¿Sí? Cómo nos tiende todo a facilitar. Desde el control remoto, que nadie va a negar que es un maravilloso invento, pero en realidad, ¿qué hace? Nos impide levantarnos a cambiar cada vez. Entonces, ahí todo está tendiente a que nos movamos cada vez menos. O sea, la imagen de Homero Simpson sentado en el sillón, tomando cerveza, mirando tele y controlando desde ahí toda la casa, es lo que se intenta vender como un gran avance. O sea, que uno tenga en la muñeca de su mano el control de toda la casa, desde las luces y todo. Y la realidad es que seguro que es un gran avance, pero no medido genera mucho más alta tasa de sedentarismo. E insisto el concepto, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Perdón, ¿qué es nomofobia? Nomofobia es la descripción actualmente que tiene que ver con la gente que no puede estar un segundo sin el celular o sin chequear. Que te sale de pronto a ver y entra en un pánico, estrés, se pone ansioso. Hay un video muy interesante en YouTube de gente una madre que desconecta el wifi automáticamente en toda la casa y entran todos en pánico y se ponen todos locos. Porque ahora parece que si uno no se conectara durante 5 minutos se pierde la noticia de Namibia, que es lo más importante del mundo. Entonces, Humberto Eco hablaba de una bulimia informativa, esta cosa de tenemos tanta cantidad de información que no llegamos ni siquiera a procesarla y nos parece que todo es importante y todo es fundamental. Espero que, bueno, no sabía si había en YouTube, esta es mi madre, Marta Sarasola, que es profesora de danza, tiene 74 años y baila siempre. Y además tiene una elasticidad impresionante, tuvo una cirugía de espalda y tiene además resiliencia porque volvió ahora a bailar. Esta es una foto muy reciente, la persona que ven ahí de magenta o de rosa. ¿Y por qué lo pongo? Porque ella baila folclore y a mí me sorprende, hay mucho más hecho con tango, pero en el interior y la gente ya tiene 2 peñas y la cantidad de personas, de pacientes míos que han ido a sus peñas, de hecho me lo quiero llevar al instituto a que baile, porque el cambio que genera en el humor y en la flexibilidad, el tema de la danza, porque la danza es un hecho social. El tema de bailar tiene que ver también con el contacto visual, con el otro, con el divertimento, con la música. Hay todo beneficio y cero riesgo. Entonces, el folclore bailado, cada uno a su ritmo y como puede, genera en los pacientes un bienestar que es muy muy alto. De hecho, a ella recibe muchos agradecimientos de gente que prefiere haberle cambiado la vida. ¿Pero por qué? Quizás no por la danza en sí, pero sí encontrar un núcleo de pertenencia, gente con intereses comunes, y además se baila. En Buenos Aires hay innumerable cantidad de lugares que hacen tango, salsa, lo que quieran, pero está claro que el baile es una actividad aeróbica, pero que aporta muchísimas otras cosas. Y más, en el tema de Parkinson está estudiado el tema de cómo es beneficioso el concepto del ritmo interno, del ritmo externo, de la coordinación en un paciente que tiene una alteración que es motora, básicamente. Y además, otros beneficios extra, para ir ya terminando y pasar a las preguntas, esto es muy importante, la actividad física suele reducir la polifarmacia. Yo hago gerontopsiquiatría o gerontopsiquiatría o el nombre que quieran ponerle, pero básicamente estudio y trabajo con pacientes mayores. Y uno a veces saca más medicamentos de lo que da. A veces porque están mal dados. Otras veces no. Otras veces los pacientes tienen una polifarmacia porque tienen muchas patologías. Como dije hoy, a veces el precio de haber llegado a vivir tantos años es también tomar tanta cantidad de remedios.
Pero hay varios de esos medicamentos, como las benzodiazepinas. Benzodiazepinas, a quien no conoce, es el nombre genérico del Alplax, Rivotril, Trapax, digamos, todas las sustancias, los ansiolíticos, los tranquilizantes, o algunos fármacos para el sueño, o mismo en algunos antidepresivos, pero obviamente no es que estén compitiendo, a veces nos permite, si hacemos un plan riguroso de actividad física, etc., ir bajando esa medicación. Todo esto, por supuesto, exige una explicación del médico tratante y que no siempre esto es posible, pero muchas veces vale el intento. Si yo recibo un paciente con alta dosis de algún ansiolítico, trato de mandarlo a caminar, hacer actividad física y después ir bajando ese ansiolítico, porque voy a reemplazar ese cansancio más natural por la medicación que yo le estoy dando. De hecho, en la mayoría de los trastornos del sueño, uno debería medicar solo como último recurso. Lo que pasa es que culturalmente volvemos a lo mismo. El paciente quiere que solucione, quiero dormir hoy, porque no me banco más no tener sueño. Entonces, si uno explica que es mejor levantarse temprano, caminar, comer sano, no acostarse tarde, el paciente ya se fue, cambió de médico. Entonces también es una realidad. Creo que por eso digo que este es un problema de los dos lados, del médico, pero también cultural del paciente. La realidad es que muchísimos pacientes logran dejar o bajar, aunque sea, la dosis de los fármacos para dormir o ansiolíticos gracias a que hacen actividad física. En general, la actividad física para conciliar el sueño no conviene hacerla a la tardecita. ¿Por qué? Porque el paciente con una actividad física queda más activado, más despierto. En realidad, la actividad física tiene que ser matinal, ¿sí? O diurna, o más sobre la tarde. Para que se den una idea, el sueño tiene muchas fases. Hay dos fases que se llaman 3 y 4, que son las fases de mayor relajación, del sueño más profundo. Ninguna droga aumenta esa fase 3 y 4, sí la aumenta la actividad física. Entonces, cuando yo logro que el paciente camine, además logro una mejor calidad de ese mismo sueño. Dormir 6 horas no es lo mismo para todos dormir la misma cantidad de horas. Hay un montón de factores internos en el sueño que pueden hacer que eso no sea reparador, incluso sin saberlo. Primero, hay siempre que intentar buscar una excusa para moverse. Esto es así. Y el ejemplo hoy, el trabajo, en la oficina. Si uno tiene algunos celulares nuevos, en la parte positiva de la tecnología, tiene lo que se llama cuentapasos. Si uno se pone el celular en el bolsillo y anda todo el día, se da cuenta de la cantidad de pasos que dio a lo largo del día. Esto a veces no es para obsesionarse, sino para nos da un parámetro de cómo nos podemos mover más en nuestro lugar de trabajo. Otra cosa importante es tratar de no quedarse en las salas de espera, o sea, estando todo el tiempo sentado. Moverse, caminar un poco, estirarse. A veces no vamos a hacer un ejercicio aeróbico de 20 minutos, pero sí nos vamos a estirar, a mover el cuerpo, y eso baja el índice de dolores. Evite las escaleras, está mal, ese fue un fallido. Ese fue un fallido mío. Use las escaleras. Use las escaleras. Lo vamos a modificar. Pero no vamos a hacer interpretaciones de lo que dije. Pero claramente usar las escaleras, por supuesto, depende de la cantidad de pisos y todo. Pero con 2 o 3 pisos hay que tratar de usar las escaleras, ¿sí? No sobreexigirse. Y después durante la jornada laboral hay que tratar de caminar. No hay que llamar a la secretaria, llamar a esto, hay que tratar de ir uno. Ir y moverse. Se necesita un papel, me paro, voy y lo busco. Son pequeñas acciones, pero son muchas veces a lo largo del día que me hacen estar en movimiento. A veces los médicos tenemos la mala costumbre de sentarnos a atender y no parar hasta 4 o 5 horas después de terminar de atender, ni siquiera nos paramos de la silla un segundo. Y eso está mal, igual te indicaría que no saludamos a los pacientes, no nos recibimos de pie. Pero bueno, una cosa que yo le digo incluso a los alumnos cuando estudian, aunque uno no se sienta cansado, a los 45 minutos tiene que parar. Es muy común que el universitario lea 3 horas seguidas, porque cree que está al mismo nivel de atención. Y está muy demostrado que el nivel de atención empieza a decaer a los 40-45 minutos. Por lo tanto, lo que uno le dice es, aunque se sienten relúcidos, fantástico, no están perdiendo tiempo. Paren, corten, 5 o 10 minutos, caminen, háganse un mate, vayan, lean otra cosa, jueguen, hagan algo. Y esto es lo mismo. Ustedes están haciendo cualquier tarea que estén haciendo, a los 45 minutos deberían pararse. ¿Sí? Aunque más no sea, se da una vuelta a manzana, una vuelta alrededor de la silla o por la casa. Pero tienen que evitar estar más de 40-45 minutos sentados. ¿Sí? Y esto es muy difícil, porque, no sé, hasta haciendo zapping en la televisión no puede estar 40 minutos y no se dio cuenta. Hay que tener mucho cuidado con eso. En general, el punto 6 es fácil porque uno lo hace esto en vacaciones, hace rutinas de caminatas y después la secuencia clásica que a mí también me pasa es qué bien que lo hizo, la verdad que tendría que seguir acá. Y uno ya a los 3-4 días entró en la vorágine clásica y sigue estresado como siempre y cambiar los hábitos. Pero la realidad es que tiene uno que buscar cualquier situación, incluso no frecuente,
para ahí meter y tratar de caminar y estar mejor. Yo a veces uso esa estrategia con los pacientes cuando están por ahí de vacaciones y digo, bueno, intente, ahora que tiene más tiempo intente y vemos después si lo puede trasladar. Porque a veces la idea del paciente es no se puede, no voy a poder, me voy a cansar y antes de intentar ya se dejó venir abajo. Entonces a veces los momentos de vacaciones son un buen momento para arrancar. Otra cosa que estaba en todos los lugares cuando uno buscaba era caminar mientras hablaba por teléfono. Parece una pavada, pero no es una pavada. Cuando uno habla por teléfono, si está caminando pierde hasta la noción del tiempo. Está hablando por teléfono. Entonces es más fácil y se está moviendo. Esto es muy importante, bueno, obviamente de los teléfonos inalámbricos más fácil, ¿no? Que antes. Después, un ejemplo clásico, un consejo clásico, es caminar, si uno no está muy cargado, etc., bajarse 2 o 3 estaciones previas y hacer ese trayecto caminando. Esto tiene las variabilidades de nuestra querida ciudad, de nuestro querido país, y todo el tema que ustedes me pueden decir de seguridad, etc., pero la realidad es que es una buena estrategia, cuando uno cree que no tiene tiempo, es bajarse antes de donde uno va y hacer ese último tramo caminando. Yo dejé el auto hoy porque no podía, pero bueno, hubiera sido una estrategia también adecuada. Digo, dejo 7 cuadras y camino 7 cuadras. Después vuelvo a buscar, son otras 7 cuadras. Y uno va sumando distancia. Porque a veces, aunque uno no tenga el tiempo bloqueado, 30-40 minutos, se trata de hacer pequeños pedazos. Que no es lo mismo que hacer 30 continuos, pero es mucho más que cero. Claro. Yo a veces le digo, porque muchos pacientes, sobre todo pacientes mujeres, dicen, no, yo no se puede salir a caminar. ¿Por qué? Por la inseguridad. Y bueno, a ver, hay inseguridad, no hay duda. Que es un peligro, es un peligro. Pero cuando si salen a caminar desde sus casas, no tienen que salir con la cartera, la billetera y todas las cosas. La clave es ropa cómoda, ropa holgada, no tener nada encima o lo mínimo indispensable y así salir a caminar. ¿Sí? La clave para caminar en actividad física es la comodidad. Si yo no lo hago cómodo es muy difícil que lo pueda incorporar porque no lo relaciono con algo placentero. Y la idea no es que lo hagan como sacrificio, sino como algo placentero, algo compartido, si se puede. Pasear su mascota, bailar, eso ya lo dije. Y el punto de vista ideal es caminar 30 minutos diarios. Yo siempre, los pacientes dicen, bueno, pero ¿cuánto camino? Digo, bueno, a ver, yo les cuento lo ideal. Después vemos qué se puede hacer. ¿Sí? Porque si yo me planteo ir a lo ideal, me voy a frustrar. Y la frustración nunca es buena consejera. La idea es empezar progresivamente. Y si uno pudiera hacer esto, fantástico. Pero estamos solucionando muchos problemas a futuro. Entonces, ¿cuál es el concepto global? Todos conocemos lo del corazón, todos conocemos cómo esto puede prevenir un ACV, perdón, un problema cardiovascular. Todo lo que hablamos de caminata y sedentarismo también actúa de prevención de accidentes cerebrovasculares, por 2 motivos. Por un motivo cerebral puro, yo mejoro la circulación a nivel cerebral. Pero el otro motivo es, muchas de las causas de los ACV vienen de acá. Si yo mejoro acá, voy a mejorar allá. Otras de las causas de los ACV son generales, la hipertensión, o sea, lo que llamamos factores de riesgo, tiene que ver con un estado general. Hipertensión, diabetes tipo 2, aumento del colesterol. ¿Cómo se mejora todo eso? Caminando. Así como un tratamiento para diabetes es incompleto si no incorpora dieta, cualquier tratamiento cardiovascular es incompleto si no incorpora la actividad física. Esto es muy importante de entender. Yo no puedo dar a un paciente remedios para el colesterol sin una dieta, o remedios para la presión sin una dieta. Bueno, tampoco puedo hacer todos los consejos que uno da sin indicar actividad física, actividad aeróbica. Repito, que uno no dé una pastilla a un paciente no lo hace a uno menos médico. ¿Sí? Esto es muy importante que ustedes también lo entiendan. Se van a veces con y dicen, no, pero el doctor no me dio nada. Bueno, por ahí no voy a quedar nada. O sea, el tema es que si no lo pensó. Ahora, si el médico de este modo, tal cosa, haga dieta, no es que no le dio nada, le dio una serie de indicaciones que no tienen forma de pastilla, porque son muy importantes para la salud. Así que bueno, espero las preguntas y muchas gracias. Muy bien, muy bien.